Hoy vamos a hablar del famoso tema de los filtros, ¿vale? Principalmente el filtro polarizador, ¿vale? Que es el que más me preguntáis normalmente y es el que creo que es imprescindible para fotografía de coches, ¿vale? Así que me voy a centrar en este y os voy a explicar un poco mi experiencia, los que uso y por qué es tan importante. Es más, os lo voy a demostrar. Os cuento un poco, ¿vale? Yo, cuando me compré la cámara Sony Alpha 7 III con un 85 mm y el que estoy grabando, que es un 28-70, ¿vale? Entonces, me di rápido cuenta de que necesitaba un filtro polarizador, que os voy a enseñar el primero que me compré, que es este de aquí. ¿Para qué sirve un filtro polarizador? Pues bien, esto lo que hace es quitar muchos de los reflejos que aparecen en nuestra imagen, ¿vale? Hay gente que lo utiliza para fotografía de paisaje, pero yo lo uso para fotografía de coches, ¿vale? Que es lo que hago yo, y creo que es donde marca más la diferencia, ¿vale? Como os he dicho, yo me compré la cámara con dos objetivos, ¿vale? Y necesitaba el filtro. Entonces no quería comprarme dos filtros porque son caros y tampoco sabía muy bien si realmente marcaban la diferencia o no, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Pues me compré este filtro, que el filtro, para que lo sepáis, va en función del diámetro del objetivo, ¿vale? Este diámetro de aquí. Que esto os lo pondrá en la caja o en el mismo objetivo, ¿vale? Como este es más grande que el objetivo que es con el que estoy grabando, que el 28-70, este tiene un diámetro de 77 mm y aquel de 67, me parece. Entonces lo que hice fue comprarme el filtro más grande, que es para este objetivo, y comprar también esto de aquí, ¿vale? Esto es un anillo adaptador. Con esto lo que haces es colocar el filtro, lo roscas así como si fuera un tornillo y ya lo podría colocar en este objetivo, ¿vale? Entonces me sirve el mismo filtro para los dos objetivos. Pero ¿qué pasa? Yo he estado usando este filtro, así con el anillo, pues como 1 año y medio o así, pero me he dado cuenta que al final, cuando tienes que cambiar rápido de objetivos o estás en un evento y tienes que ir cambiando, es un palo tener que quitar el filtro, quitar el anillo, ponerlo en otro objetivo, que para empezar está muy bien, pero poco a poco os vais a dar cuenta de que es más cómodo tener dos filtros, ¿vale? Que es lo que yo os recomiendo. También os digo que para empezar a mí me ha ido bien así, ¿vale? Entonces ahora ya me he comprado el segundo filtro para el objetivo que está grabando, que lo tengo puesto creo, y uso los dos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se usa el filtro? Pues bien, parecerá muy obvio, ¿no? Pero hay gente que cuando está empezando pues no lo sabe, y como yo cuando empecé, así que yo os lo explico. El filtro va puesto encima del objetivo, así, y se rosca. Tiene que entrar suave, ¿vale? Y no hay que apretarlo mucho, porque si no, no lo vais a poder quitar. A mí me ha pasado, ¿vale? Entonces yo también, un truquillo que os voy a dar, un tip, es que yo normalmente en la mochila llevo una goma elástica, ¿vale? Esto, si no puedo sacar el filtro, lo que hago es, la pongo así alrededor del filtro y esto me ayuda a hacer fuerza con la mano, porque si no resbala y cuesta de agarrar. ¿Qué más? Pues nada, una vez lo tenemos puesto, el filtro, girando el filtro, o sea, primero lo tenéis que apretar, pero después la parte de delantera del filtro gira. Girando el filtro es cuando vais a ver la diferencia de los reflejos, en este caso en los coches, ¿vale? ¿Qué hora es? Y hago tarde. Dicho esto, voy a coger la cámara, voy a coger todos los filtros que tengo por aquí y nos vamos a ver unos coches que os van a gustar, como a mí. Así que os aviso que se vienen buenos coches, ¿vale? Y así también os enseño cómo funciona el filtro. Y nos vamos. Bueno, mirad todo lo que tenemos por aquí. Está chulo el parking. Y os voy a enseñar en este coche mismo lo que os digo del filtro, ¿vale? Aquí podéis ver el coche, mirad, fijaros en los cristales, en la pintura. Ahora voy a girar el filtro. ¿Veis la diferencia? ¿Veis que ahora se ve mucho mejor? Pues eso, mira, eso marca la diferencia. Y eso depende del lado en el que estás,
afecta de una manera o de otra, ¿ves? Aquí, por ejemplo, depende de cómo da la luz. Aquí giramos, se ve mucho mejor, no sé, el reflejo. Si vamos para allá, ahora hoy está nublado, ha llovido y tal, también es distinto. Con el sol se nota mucho más. Pero veis, ahí girando, se ven un poco, hay un poco de gotas en el objetivo, pero bueno. Y así es como haríamos la foto. Claro, si ahora giro la cámara en vertical, entonces tendrías que girar otra vez el filtro. Pero es que lo podemos ver incluso en la pintura. Si aquí nos acercamos a la pintura, ¿veis? Así se ve el cielo. Y aquí vemos el color de la pintura original, que es lo bonito. ¿Ves? Aquí cuando tenemos coches debajo de árboles también es muy útil, porque si no se ven todas las ramas de los árboles, ¿veis? Así. Entonces, claro, giramos el filtro y lo podemos disimular. Pero si os fijáis, en el lateral del coche, allí, se ve, pero si giramos, ya no se ve. Eso es porque depende un poco de la dirección de la luz. Entonces, claro, hacer una foto perfecta siempre es complicado, que no haya nada de reflejos. Se puede hacer con un trípode, se podría llegar a hacer varias fotos y mezclarlas después en Photoshop, pero claro, es mucho trabajo. Pero bueno, así veis básicamente para qué sirve el filtro, ¿vale? Lo estoy girando para que lo veáis. Es la pintura, aquí se ven todos los árboles allá arriba y al girar el filtro ya se ve la pintura. Bueno, y mirad el parking que tenemos, parking de supercoches que tenemos aquí. Son de 626 y hemos venido a ver qué había por aquí. Y os voy a enseñar también ahora, voy a hacer un par de fotos con y sin el filtro y vais a ver la diferencia. Bueno, y lo siento si hay un poco de agua, pero ya habéis visto cómo funcionan los filtros y creo que este es un buen ejemplo, ¿no? Los coches. Pero dejaros de coches nuevos, que este es el bueno. Bueno, pues ya estamos en casa, ¿vale? Ahora os voy a enseñar las dos fotos que hice y os enseño la diferencia en una foto, ¿vale? Esta foto, por ejemplo, con este Porsche azul, y tengo esta con el filtro y esta sin el filtro, ¿vale? Entonces, bueno, ya podéis ver la diferencia. Editando es verdad que se puede disimular un poco, pero aún así queda mucho mejor la que está con el filtro. Comparamos un poco cómo queda el color del coche para no cambiarlo. ¿Vale? Y ahora vamos a copiar los ajustes de esta imagen y los vamos a pegar en esta, que es la que tiene el filtro. Pegar ajustes. Es un poco más oscura, un poco más clara. Pero bueno, para que veáis la diferencia, en esta imagen, que es la que sin el filtro se ven todos los reflejos de los capós, del vidrio del coche y tal, y en esta se ve mucho más nítida, mucho mejor, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Dejadme vosotros en los comentarios si usáis filtros, si no usáis, o si tenéis cualquier duda y intentaré contestar. Y bueno, a ver qué os parece el vídeo, si os ha gustado, pues dejad un buen like y nos vemos en el próximo.